Hola, me llamo Luis Sierra. Soy médico ortopedista de la Ciudad de México y soy especialista en lesiones del deporte, cirugía de las articulaciones y artroscopía. Este video lo diseñé para mis pacientes. Con él quiero informarte todo lo relacionado con los meniscos y sus lesiones, así como las opciones de tratamiento que tenemos. Todas nuestras articulaciones móviles del cuerpo están cubiertas por cartílago. El cartílago es la estructura que estoy tocando con este gancho. Es una capa lisa, blanca y firme que resulta importantísima porque disminuye la fricción que se genera entre los huesos en movimiento y soporta las cargas también. Entre el fémur y la tibia hay una estructura blanca como un colchoncito que se llama menisco. Para que entiendas mejor la localización y forma de los meniscos, te descubro este modelo de rodilla, desplazando la rótula hacia afuera y doblándola para que veas la tibia desde arriba. Aquí puedes ver cómo tenemos dos meniscos dentro de cada rodilla que tienen la forma de una C. Tenemos uno del lado de afuera y uno del lado de adentro de la rodilla y están compuestos por tres partes, un cuerpo y dos cuernos, uno anterior y otro posterior que sirven de anclaje al menisco. En esta foto de una tibia real puedes ver del lado derecho, en la flecha negra, un compartimiento con menisco y del lado izquierdo en la flecha roja, uno sin menisco. Este tejido que parece insignificante resulta determinante para la supervivencia de la articulación. Probablemente a este punto te estás preguntando por qué los meniscos son tan importantes. La lista que ves aquí son todas las funciones que tiene el menisco. Déjame explicarte sus funciones más importantes. El cartílago normal está sujeto a fricción y carga, igual que la llanta de un coche. Muchos factores influyen en el desgaste de este. La pérdida de cartílago articular es una enfermedad importante de salud pública porque se asocia a dolor y limitación de la función progresiva. Para que el cartílago no se desgaste como esta llanta, necesita un amortiguador. Ese amortiguador es el menisco. La cosa es muy sencilla. Imagínate que el fémur es una bola y la tibia es una superficie plana, como una pelota sobre el piso. Por la forma que tiene, sin la adecuada protección, todo el peso de la pelota recae en un área muy chiquita. Si la fricción es constante en un solo sitio, termina erosionando el cartílago en ese punto por la carga aumentada, culminando con un roce de hueso contra hueso que duele mucho. Es por eso que el menisco es tan importante, porque si se pierde su función la rodilla se desgasta. Una pérdida total del menisco lleva al colapso de la articulación, como ves en la flecha naranja. Esto puede suceder tan pronto como 5 años después. Si por el contrario tenemos algo que ayude a disminuir la presión de la pelota en el piso como una hamaca, que además aumente la congruencia de las superficies articulares repartiendo las cargas y funcionando también como estabilizador secundario de esas superficies, esa rodilla conserva su función. El tener un menisco entre dos superficies poco congruentes, como elemento de protección, amortiguación y estabilización, garantiza la supervivencia de una articulación como la rodilla, que carga prácticamente todo el peso de nuestro cuerpo, con un amplio rango de movimiento, sujeta a altas tasas de fricción y que es muy propensa a lesionarse. Ahora te voy a explicar los mecanismos más frecuentes que pueden llevar a la ruptura de un menisco. Lo más frecuente es un movimiento de giro o cambio de dirección con carga a la rodilla y el pie fijo en el piso, a lo que le llamamos pivoteo, o una fuerza externa o golpe de alta energía sobre la rodilla. En las personas mayores, un menisco se puede romper con mecanismos de menor energía. En jóvenes no es raro que se encuentre junto con lesiones de los 4 ligamentos mayores de la rodilla, de los cuales el más común es la lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando esto pasa, se produce una inestabilidad más grave de la rodilla. Cuando se rompe un menisco, la rodilla duele mucho, truena, se inflama y hay dificultad para apoyar y mover. A veces, cuando el menisco roto se sale de su lugar, puede llegar a atorar la articulación. El diagnóstico clínico lo hacemos tocando la línea articular donde está el menisco. También hacemos maniobras que pellizcan el menisco para ver si el paciente siente dolor, o podemos, mediante otras pruebas especiales, replicar el mecanismo habitual de la lesión, que es con rotaciones de la rodilla sin carga o con apoyo completo.
Para ver los meniscos con estudios de imagen, necesitamos modalidades que detecten los tejidos blandos. Aunque el ultrasonido de primera intención podría sonar como una buena opción, la realidad es que su penetración no es suficiente para poder evaluar el menisco completo. Prácticamente se ve la porción más externa solamente. El estudio de elección es la resonancia magnética, donde podemos observar muchísimo mejor el menisco y sus detalles. La comprensión tridimensional de la forma del menisco es indispensable para entender sus rupturas. Si yo lo tomo y lo corto a la mitad con unas tijeras, es fácil que te des cuenta cómo es. Si hacemos un acercamiento, se puede ver muy fácil su sección triangular. En 2 dimensiones, este triángulo se aloja entre los 2 huesos, el fémur y la tibia, ambos con su superficie de cartílago y cubierto por la cápsula articular, que le da la nutrición. El menisco en la resonancia magnética se ve como un triángulo negro, todo parejo. Estos triángulos los buscamos precisamente entre el fémur y la tibia, en todas las secuencias de la resonancia, y en un barrido de imágenes sucesivas confirmamos que en todos los cortes cada menisco esté completo, negrito y parejo, que no tenga imágenes blancas en su superficie. Cuando encontramos imágenes blancas, podemos sospechar una meniscopatía o fractura, como lo refieren algunos radiólogos. El término más correcto es lesión o ruptura meniscal. Lesión grado 1 se refiere a una imagen blanca, redonda o globular dentro del espesor del menisco, sin contactar los bordes. La lesión grado 2 es una lesión lineal, pero todavía confinada al menisco, sin comunicarse con sus bordes. Ojo, cuando encontramos en su espesor estas lesiones grado 1 o grado 2, como esta, no está indicada la cirugía, porque no son lesiones inestables ni comunican con los bordes. Las lesiones grado 3 son lesiones lineales como las grado 2, pero que ya tienen una comunicación con la articulación, y eso hace que un segmento sea inestable. La grado 3A tiene una comunicación hacia solo un lado del menisco, como en estos casos. Cuando tengo una lesión 3A que va del vértice del menisco, se le llama lesión horizontal. Esas lesiones se dan normalmente por degeneración y son difíciles de reparar. Las lesiones 3B se refieren a las que van de lado a lado del menisco. Por su configuración, estas son las que más frecuentemente reparamos. Finalmente tenemos lesiones complejas que tienen múltiples trazos de ruptura y un tejido muy malo. Estas lesiones normalmente no son reparables. También nos fijamos para decidir si reparamos o no un menisco, dónde está la lesión. Al menisco le llegan vasitos sanguíneos de la cápsula, mucho más al tercio externo, al que le llamamos zona roja-roja, un poco menos al tercio central o zona roja-blanca y prácticamente nada al tercio más interno o zona blanca-blanca. Esto es importante porque solo las lesiones en las 2 zonas externas tienen poder de cicatrización. Mientras más pegado a la cápsula, mejor. Esta lesión se encuentra en la zona roja-roja, y es muy probable que sí cicatrice si se repara. Esta lesión está en la región blanca-blanca y es muy poco probable que cicatrice. Y esta en la roja-blanca, que tiene un riesgo intermedio para no cicatrizar. El problema de todas las grado 3B es que prácticamente son inestables y se pueden salir de su lugar. A esto le llamamos lesión en asa de balde y son un problema porque pueden llegar a atorar o bloquear la articulación. Cuando diagnosticamos un menisco roto que está causando síntomas, lo que hacemos es una artroscopía, que es un procedimiento quirúrgico en el cual hacemos 2 hoyitos de 5 milímetros en la rodilla para meter por uno de ellos una cámara de video y por el otro los instrumentos necesarios para arreglar lo que se necesite. Llenamos la rodilla de líquido para inflarla y la imagen de la cámara se lleva a través de una fibra óptica a un monitor de video, en el cual podemos ver en tiempo real todo lo que estamos haciendo dentro de la articulación. Evaluamos el menisco para decidir si es reparable o no. Una lesión se ve como un trazo simple, como el menisco del lado derecho, o con rupturas múltiples y complejas, como ves del lado izquierdo. Este primer ejemplo muestra una lesión inestable, pero simple y reductible, con mucha posibilidad de ser reparada. A veces, si se deja pasar el tiempo,
El menisco puede tener rupturas múltiples, más degeneración, colgajos de tejido inestable que se salen de su lugar e inflaman la rodilla. Estas son más difíciles de reparar. Le llamamos asa de balde, como te comenté, a un segmento de menisco que se sale de su lugar y puede atorar la rodilla. Si podemos regresar esa asa a su lugar, muchas veces se puede reparar. Cuando el paciente deja pasar mucho tiempo y no se atiende, esa asa de balde puede salirse y regresarse en forma continua, generando episodios de bloqueo de la rodilla y condicionando rupturas múltiples, degeneración, deshilachamiento del tejido, eliminando totalmente la posibilidad de repararlo. Cuando encontramos un menisco lesionado, básicamente podemos tomar dos caminos. El primero es quitar el pedazo roto. A esto le llamamos meniscectomía parcial. Tratamos, si es posible, de quitar solo los fragmentos inestables y que producen síntomas. Los recortamos con tijeras artroscópicas y los extraemos de la rodilla. Cuando vemos que el menisco está en buenas condiciones, en un paciente joven con una ruptura reciente y un trazo simple, lo reparamos. Lo que hacemos es pasar suturas con diferentes dispositivos para unir el menisco a su cápsula de nuevo. Lo que hacen las suturas es darle la suficiente estabilidad para que el cuerpo pueda cicatrizarlo y reintegrarlo en su lugar. Cuando por desgracia la rodilla pierde todo o casi todo el menisco por una lesión grave, le llamamos meniscectomía subtotal o total. La rodilla, irremediablemente por el aumento en la presión, empieza con un proceso degenerativo progresivo en el compartimiento descubierto. En un periodo de pocos años, la persona empieza con síntomas relacionados con la pérdida del menisco. Le llamamos síndrome postmeniscectomía. El dolor es el síntoma más frecuente, pero también el paciente puede tener tronidos o inflamación en la rodilla con la actividad física. Si nosotros exploramos la articulación, a veces encontramos que se colapsa del lado que no tiene menisco, generando lo que llamamos pseudoinestabilidad, como ves aquí. Y el desenlace final, después de muchos años de no tener menisco, es desgaste. Una solución temporal a este problema es sustituir el menisco faltante con uno de cadáver. A esto le llamamos trasplante de menisco. Lo primero que hacemos es tomar una radiografía con un medidor para ver de qué tamaño va a ser el menisco. Luego se busca uno que le quede a ese paciente en base a sus dimensiones, como si se escogiera un zapato a la medida. Y ya en quirófano preparamos el menisco de una manera especial con suturas para jalarlo dentro de la articulación. El procedimiento quirúrgico consiste en abrir espacio para la creación de un túnel, primero en la parte de atrás de la articulación para alojar al cuerno posterior del menisco. Se pasa una primer sutura, a la que le llamamos sutura líder, a través de la cápsula o de otro túnel que después nos va a servir para jalar el menisco hacia atrás, junto con una segunda sutura que va al túnel que ya habíamos creado. Ambas riendas se amarran a las del menisco de cadáver para empezarlo a meter, jalando y empujando el menisco al mismo tiempo hasta ponerlo en posición. Lo vamos adosando de atrás hacia adelante a la cápsula manteniendo la tensión y finalmente en donde nos pida la longitud hacemos una nueva perforación para el cuerno anterior, donde repetimos la misma maniobra de relevo con una tercera sutura que me va a permitir jalar y meter la pastilla de hueso del injerto al túnel de adelante. Y al final usamos técnicas de reparación meniscal para dejar el menisco adosado a la cápsula en su posición definitiva. En caso de trasplantar el menisco de afuera, a veces utilizamos otra variante en la que colocamos el injerto con una pastilla de hueso completa, que alojamos en un canal que hacemos en la tibia. Este es un injerto trasplantado después de un año. Como ves, la integración parece ser bastante buena. Pero ojo, hay algunos médicos que están abusando de esta técnica. Las indicaciones de trasplante de menisco aceptadas mundialmente son pacientes en los que se ha retirado el menisco por una lesión, jóvenes sin sobrepeso, que no tienen desgaste importante, que no tienen deformidades de angulación de las rodillas o inestabilidad, y si se tienen estas dos últimas, se tienen que corregir en forma simultánea. Más importante aún, tienen que ser pacientes que tengan síntomas de dolor o inflamación en la rodilla.
Hasta la fecha no es justificable poner un menisco de cadáver por prevención, por dos razones muy importantes. Primero, no están exentos de complicaciones. Toda esta lista que ves aquí son complicaciones potenciales relacionadas al trasplante de menisco, de las cuales la más frecuente es la ruptura. Un trasplante de menisco no dura para siempre. Fíjate en esta gráfica. En el eje de las X están los años de seguimiento y en el de las Y el porcentaje de supervivencia. Está demostrado que a los 15 años la mitad de los trasplantes se van a romper. En cuanto haya más evidencia de que el resultado es mejor y más duradero, probablemente cambiarán las indicaciones. En resumen, lo que te puedo decir es, una ruptura de menisco es una lesión importante, que te puede llevar al desgaste de la rodilla. Si tu menisco se rompe, no pierdas el tiempo. Puede ser que tu menisco llegue a un punto en el que ya no tenga reparación y se pierda. Busca un médico capacitado para ayudarte. Si perdiste un menisco, protege tu rodilla. Haz que te dure lo más posible. Evita la sobrecarga. Aunque el trasplante de menisco es un procedimiento prometedor y esperanzador, no ha logrado los resultados que quisiéramos. Falta que sigamos haciendo mucha experimentación al respecto. Para más información de este u otros temas, visita mi portal ortopediadeportiva.com.mx. Muchas gracias por dejarme ayudarte.